El día que todo se derrumbó, una historia real de abandono y renacimiento. La vida no siempre te derrumba con un golpe fuerte. A veces, te deshace con un silencio. Séneca, esta historia es real. Cada palabra que escucharás, cada lágrima, cada respiración entrecortada, ocurrió. Si te está gustando este video, suscríbete y deja tu like. Comenta de dónde eres, que responderé a cada uno de ustedes. Me llamo María. Y esta es la historia del día en que mi mundo se derrumbó, cuando más necesitaba que se mantuviera en pie. El día en que debía nacer mi segundo hijo, el día en que yo debía sentirme más acompañada, fue el día en que me quedé completamente sola. Con una niña de 6 años esperándome en casa, y un bebé luchando por salir de mi vientre, el hombre que juró amarme, simplemente desapareció. No con una pelea. No con gritos. No con explicaciones. Con silencio. Con ausencia. Con el tipo de abandono que no deja cicatrices visibles, pero que marca el alma para siempre. Si alguna vez has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies. Si alguna vez confiaste en alguien y esa persona se esfumó cuando más la necesitabas. Si alguna vez tuviste que ser fuerte cuando lo único que querías era derrumbarte. Entonces, esta historia también es tuya. Porque lo que viví no fue solo mi dolor. Fue el dolor de miles de mujeres que han tenido que convertirse en guerreras cuando solo querían ser amadas. Quédate conmigo. Esta historia es larga porque el dolor no es corto. Pero te prometo que al final encontrarás algo más que lágrimas. Encontrarás fuerza. Si alguna vez has vivido un abandono así, deja tu comentario. Tu voz importa. Y suscríbete para no perderte la continuación de esta historia real. Era febrero. El calor sofocante de esos días, en los que hasta respirar cansa. Yo estaba en mi 8º mes de embarazo. Mi vientre, enorme. Mis pies, hinchados. Mi espalda, doliendo con cada paso. Pero en mi corazón, había algo más pesado que todo eso. Una inquietud. Un miedo silencioso, que no me atrevía a nombrar. Porque cuando nombras el miedo, se vuelve real. Y yo no quería que fuera real. Mi hija Sofía, de apenas 6 añitos, corría por la casa con su uniforme de la escuela. Su cabello castaño recogido en 2 coletas. Sus zapatos mal atados. Su mochila del tamaño de su espalda. Mami, ¿cuándo va a nacer mi hermanito? Sus ojos brillaban. Llenos de ilusión. De esa inocencia, que todavía no sabe que el mundo puede ser cruel. Ella había preparado dibujos para decorar la habitación del bebé. Corazones rojos. Estrellas amarillas. Y siempre, dibujaba una familia completa. Papá, mamá, ella y el bebé. Todos tomados de la mano. Todos sonriendo. Y cada vez que veía esos dibujos, algo dentro de mí se contraía. Porque yo sabía lo que ella todavía no sabía. Que esa familia perfecta de sus dibujos ya no existía. O tal vez nunca existió. Yo la abrazaba. Le acariciaba el cabello. Respiraba el olor de su champú de manzanilla. Y le decía, con una sonrisa que me costaba mantener, pronto, mi amor. Muy pronto. Pero por dentro, algo se retorcía. Una angustia que crecía, como una sombra. Porque Alejandro, mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre que había prometido estar a mi lado, cada día estaba más distante. Más ausente. Más fantasma. No fue de un día para otro. Fue gradual. Como cuando una planta se marchita, tan lentamente, que no te das cuenta hasta que está completamente seca. Al principio, fueron pequeñas cosas. Llegaba 10 minutos tarde. Después, media hora. Después, horas. Su teléfono, siempre en silencio. Sus mensajes, siempre tardíos. Sus miradas, siempre esquivas. Cuando yo intentaba hablar, él se cerraba. Como una ostra. Impenetrable. Tengo mucho trabajo, María. No empieces con tus dramas. Estoy cansado. ¿No puedes entender que necesito espacio? Esa palabra. Dramas.
Como si pedir que tu esposo estuviera presente fuera un drama. Como si necesitar apoyo en un embarazo de alto riesgo fuera una exageración. Como si sentirse sola dentro de un matrimonio fuera culpa mía. Y lo peor de todo, es que empecé a creerlo. Empecé a pensar que tal vez yo era demasiado necesitada, demasiado emocional, demasiado problemática. Así que callaba. Me tragaba las palabras. Me tragaba las lágrimas. Me tragaba el dolor. Porque cuando estás embarazada, vulnerable, dependiente económicamente, aprendes a sobrevivir con las migajas de atención que te dan. Aprendes a no hacer olas. Aprendes a agradecer, incluso cuando no hay nada que agradecer. Recuerdo una noche en particular. Una semana antes del parto. Sofía ya dormía en su habitación. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de la cocina. Yo estaba sentada en el sofá, con las manos sobre mi vientre, sintiendo las pataditas de mi bebé. Cada movimiento me recordaba que pronto, muy pronto, él estaría aquí. Y yo tendría que ser fuerte. Por él. Por Sofía. Por mí misma. Alejandro llegó tarde. Como siempre. Eran las 11 de la noche. Escuché su auto estacionarse. La puerta abrirse. Sus pasos en la entrada. Mi corazón todavía latía con esperanza. Esa esperanza tonta de que tal vez esta noche sería diferente. Tal vez me preguntaría cómo estaba. Tal vez se sentaría a mi lado. Tal vez pondría su mano en mi vientre y sentiría a su hijo moverse. Pero no. Ni siquiera me miró. Dejó sus llaves en la mesa. Se quitó los zapatos. Y fue directo a la ducha. Sin una palabra. Sin un hola. Sin nada. Y yo me quedé ahí. En la oscuridad del salón. Iluminada solo por la luz de la calle que entraba por la ventana. Con una pregunta. ¿Qué me quemaba la garganta? ¿Qué hice mal? Porque eso es lo que hacemos cuando alguien que amamos nos lastima. No preguntamos. ¿Qué le pasa a él? Preguntamos. ¿Qué hay de malo en mí? Como si el amor fuera algo que se puede perder por no ser suficiente. Como si pudiéramos controlar los sentimientos de otra persona si tan solo fuéramos mejores. Más bonitas. Más delgadas. Más calladas. Más perfectas. Esa noche lloré en silencio. Con la mano sobre mi vientre, sintiendo a mi bebé moverse. Y le susurré a ese pequeño ser que todavía no conocía el mundo: perdóname, mi amor. Perdóname por traerte a un hogar que se está rompiendo. Y sentí una patadita. Como si él me estuviera diciendo que todo estaría bien. Como si ya supiera que juntos íbamos a sobrevivir. Los días pasaron. Lentamente. Como si el tiempo supiera que algo terrible estaba por venir. Y lo estaba. Yo llevaba a Sofía a la escuela cada mañana. Con mi vientre enorme. Mis pies apenas cabían en las sandalias. Mis manos temblaban cada vez que agarraba el volante. Porque el miedo se había vuelto mi compañero constante. Miedo al parto. Miedo a estar sola. Miedo a no ser suficiente para 2 hijos. Las otras madres, en la puerta de la escuela, me miraban con lástima. Podían ver lo que yo trataba de esconder. Las ojeras. La tristeza en mis ojos. La soledad que cargaba como un abrigo pesado. ¿Cómo estás, María?, me preguntaban. Y yo sonreía. Bien. Cansada, pero bien. Mentira. No estaba bien. Estaba rota. Pero no podía decirlo. Porque admitir que tu matrimonio está muriendo mientras llevas un bebé en el vientre es admitir que fracasaste. Y yo no quería ser un fracaso. El día del parto estaba cerca. Muy cerca. Mi médica me había dicho que cualquier día podía ser. Ten tu maleta lista. Y asegúrate de tener quien te lleve. Quien te lleve.
como si fuera tan simple. Como si tener a alguien fuera algo garantizado. Yo preparé mi maleta. La puse junto a la puerta. Con la ropita del bebé. Con mis documentos. Con todo lo necesario. Excepto la compañía. Porque eso no podía empacarlo. Y pronto vendría el momento en que todo lo que yo creía sólido se desmoronaría como arena. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Epicteto, pero en ese momento, yo no sabía nada de estoicismo. Nada de filosofía. Nada de fortaleza interior. Solo sabía que tenía miedo. Y que estaba sola. Fue un martes. Un martes común. Como cualquier otro. Excepto que no lo era. Me desperté a las 5:30 de la mañana. Todavía estaba oscuro afuera. Y sentí la primera contracción. No era como las falsas alarmas que había tenido otras veces. Esta era diferente. Profunda. Como si alguien estuviera apretando mi vientre con un puño gigante. Respiré. Conté hasta 10. La contracción pasó. Pero yo sabía que esto era real. Mi bebé estaba listo para nacer. Miré a mi lado. Alejandro dormía. O fingía dormir. Ya no sabía la diferencia. Su espalda hacia mí. Como siempre. Como había sido durante los últimos meses. Una pared. Fría. Impenetrable. Lo toqué en el hombro. Suavemente. Porque todavía, incluso entonces, yo tenía miedo de molestarlo. Alejandro. Nada. Alejandro, creo que es hora. Él gruñó. Se movió apenas. ¿Qué hora es? Las 5:30. Dios, María. Es muy temprano. Otra contracción. Esta vez más fuerte. Me doblé. Apreté las sábanas. Respiré, como me habían enseñado en las clases. Que por supuesto, había tomado sola. Porque él siempre tenía una excusa. Alejandro, no es broma. Las contracciones ya empezaron. Finalmente, se dio la vuelta. Me miró. Pero no con preocupación. No con amor. Con molestia. ¿Estás segura? Esa pregunta me dolió más que las contracciones. Porque una mujer siempre sabe cuando su bebé está listo para nacer. Es un conocimiento que viene de adentro. Ancestral. Profundo. Escrito en cada célula. Pero él me preguntó si estaba segura. Como si yo, después de 9 meses, después de otro embarazo antes, no supiera reconocer el trabajo de parto. Como si fuera una niña exagerando. Sí, le dije. Con voz firme. Aunque por dentro me estaba quebrando. Estoy segura. Él se levantó. Despacio. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mientras yo me doblaba del dolor, respirando, tratando de no gritar. Cada bache en mis contracciones era más intenso que el anterior. Voy a ducharme, dijo. Y sin esperar respuesta, se metió al baño. Cerró la puerta. Y yo me quedé sola. En nuestra cama. Con mi vientre contraído. Con mi corazón roto. Pensando, esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Escuché el agua correr. El sonido de la ducha. Que duraba, y duraba, y duraba. 15 minutos. 15 minutos, en los que yo tuve 3 contracciones más. En los que llamé a mi madre, con voz entrecortada. Mamá. Ya empezó. ¿Dónde está Alejandro? Silencio. Duchándose, dije finalmente. Mi madre no dijo nada. Pero en su silencio, escuché todo. Escuché su preocupación. Su rabia contenida. Su deseo de protegerme. Voy para allá. Ahora mismo. Colgué. Y fui a despertar a Sofía. Mi pequeña. Dormida en su cama. Rodeada de sus peluches. Con su carita de ángel.
todavía sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. Sofía, mi amor. La sacudí suavemente. Ella abrió los ojos. Mami, ya va a nacer tu hermanito. Sus ojos se iluminaron. A pesar de tener sueño. A pesar de ser tan temprano. ¿En serio? Sí, mi vida. ¿Papi va a estar contigo? Esa pregunta me atravesó el corazón. Como un cuchillo. Porque incluso Sofía, con sus 6 años, ya había notado la ausencia de su padre. Ya había sentido que algo estaba mal. Los niños siempre saben. Aunque no tengan las palabras. Siempre saben. Sí, mi amor. Claro que sí. Pero incluso cuando lo dije, no lo creí. Había algo en mi pecho que me decía que esto no iba a terminar bien. La ayudé a vestirse. Le puse su pijama favorita. La que tenía estrellas brillantes. Le preparé un vaso de leche. Aunque otra contracción casi me tira al suelo. Mami, ¿te duele mucho? Un poquito, mentí. Pero es normal. Cuando nazca mi hermanito, ¿ya no vas a tener dolor? No, mi vida. Ya no. Otra mentira. Porque el dolor que ya sentía en mi alma no iba a desaparecer con el nacimiento. Solo iba a cambiar de forma. Mi madre llegó en 20 minutos. Corriendo desde su casa. Con el cabello apenas peinado. Con los ojos llenos de preocupación. Me abrazó. Fuerte. Como solo una madre sabe abrazar. Tranquila, hija. Todo va a estar bien. Pero sus ojos me decían otra cosa. Ella también había notado la frialdad de Alejandro. La distancia. El desamor. Ella había intentado hablar conmigo. Varias veces. María, ¿estás bien con Alejandro? Y yo siempre, defendía mi matrimonio. Sí, mamá. Solo está estresado con el trabajo. Está bien. Está todo bien. Como si repetirlo lo hiciera verdad. Alejandro finalmente salió del baño. Vestido. Peinado. Con su colonia. Como si fuera a una reunión de negocios. No al nacimiento de su hijo. ¿Lista?, preguntó. Sin mirarme a los ojos. Sin preguntar cómo estaba. Sin tocar mi mano. Nada. Mi madre le lanzó una mirada. Una mirada que decía todo lo que yo no podía decir. Pero él ni siquiera la notó. O no le importó. Sí, dije. Tomando mi maleta. Mi madre se quedaría con Sofía. Subimos al auto. Yo en el asiento del copiloto, respirando, contando, tratando de no gritar. Cada bache en la carretera era una tortura. Cada semáforo en rojo, una eternidad. Y Alejandro conducía en silencio. Con la mandíbula apretada. Los ojos fijos en la carretera. Las manos aferradas al volante. Como si yo no estuviera ahí. Como si no estuviera trayendo a su hijo al mundo. Traté de hablar. Alejandro, tengo miedo. Silencio. ¿Me escuchaste? Sí. Nada más. Solo, sí. Como si mis palabras fueran un ruido de fondo. Insignificante. Molesto. Las lágrimas comenzaron a caer. Silenciosas. Por mis mejillas. Y me di cuenta, en ese momento, que estaba completamente sola. Físicamente acompañada, pero emocionalmente, absolutamente sola. Llegamos al hospital. El sol apenas comenzaba a salir. El cielo tenía ese color entre gris y naranja. Como si el mundo mismo estuviera indeciso. ¿Amanecer o tormenta? Me bajé del auto, sosteniéndome del techo, mientras otra contracción me partía en dos. Alejandro tomó mi maleta del baúl. Voy a estacionar, dijo. Con voz plana. Sin emoción. Está bien. Una enfermera vino corriendo, con una silla de ruedas. Tranquila, mamá. Ya llegaste.
Todo va a salir bien. Sus palabras fueron las primeras amables que escuché esa mañana. Y me quebré. Solo un poco. Lo suficiente para que ella lo notara. ¿Estás sola?, preguntó suavemente. Negué con la cabeza. Aunque en mi corazón sabía que sí. Mi esposo está estacionando. Ella asintió. Pero en sus ojos vi algo. Compasión. Como si hubiera visto esta historia antes. Muchas veces. Me sentaron en la silla. Me llevaron adentro. El hospital olía a desinfectante. Y a miedo. Y a nuevos comienzos. Todo mezclado. En admisiones, una mujer con lentes me hizo preguntas. Nombre. Edad. Semanas de gestación. Tipo de sangre. Alergias. Contacto de emergencia. Y todo el tiempo, yo miraba hacia atrás. Buscando a Alejandro. Pero él no aparecía. Su acompañante, preguntó la mujer. Está estacionando, dije. Por tercera vez esa mañana. Como un disco rayado. Como una mentira que ya nadie creía. Me llevaron a la sala de preparación. Una habitación pequeña. Con una camilla. Una silla. Y un monitor que mostraría los latidos de mi bebé. Cámbiate con esto, dijo la enfermera. Me dio una bata de hospital. Verde pálido. Fea. Incómoda. Me cambié despacio. Cada movimiento, interrumpido por contracciones. Me pusieron el suero. Me conectaron al monitor. Y entonces, escuché el sonido más hermoso del mundo. El corazón de mi bebé. Beat, beat, beat. Rápido. Fuerte. Luchador. Como diciéndome: aquí estoy, mami. Listo para conocerte. Y en ese momento, algo cambió. Porque me di cuenta de algo fundamental. Que yo ya no estaba sola. Tenía a mi bebé. Y él me tenía a mí. Y eso era suficiente. Pasaron 30 minutos. 40. Una hora. Alejandro no aparecía. Las enfermeras entraban y salían. ¿Tu esposo ya llegó? Debe estar en camino. Pero yo sabía. Con una certeza fría que me helaba la sangre. Algo estaba mal. Le pedí a una enfermera su teléfono. Con manos temblorosas, marqué su número. Rin. 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 Buzón de voz. Alejandro, ¿dónde estás? Las contracciones están muy fuertes. Por favor, necesito que vengas. Colgué. Marqué otra vez. Rin. 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 Buzón de voz. Una tercera vez. Rin. Rin. Clic, esta vez, ni siquiera sonó completo. Él había rechazado la llamada. Y fue ahí, en esa sala fría, con el suero goteando en mi brazo, con las contracciones cada vez más fuertes, con el corazón de mi bebé latiendo en el monitor, que lo supe. Lo supe con una claridad tan brutal que me quitó el aliento. Él no iba a venir. No iba a estar ahí cuando naciera nuestro hijo. No iba a sostener mi mano. No iba a secar mis lágrimas. No iba a cumplir ninguna de las promesas que había hecho. Me había abandonado. En el momento más vulnerable de mi vida. Llamé a mi madre. Llorando. Apenas podía hablar. Mamá, él no está aquí. No sé dónde está. No contesta. Tranquila, hija. Voy para allá ahora mismo. Sofía está con la vecina. No estás sola. Pero cuando colgué, la verdad me golpeó. Sí estaba sola. Mi madre llegaría en media hora. Y mi bebé no iba a esperar. Y en ese momento, algo dentro de mí se quebró. Pero también algo comenzó a despertar. Una fuerza. Oscura. Profunda. Salvaje. La fuerza de una madre, que no tiene más opción que ser fuerte. Porque cuando tocas fondo,
cuando el abandono es tan profundo que te quedas sin aire. Solo tienes dos opciones, hundirte o aprender a nadar sola. Y yo, con mi bebé luchando por nacer, con mi hija esperándome en casa, con mi madre corriendo hacia mí, no tenía el lujo de hundirme. La doctora entró. Doctora Ramírez. Una mujer de unos 50 años. Con ojos sabios y manos firmes. Me revisó. ¿Estás lista, María? Ya estás en 10 centímetros. Es hora. Hora. La palabra resonó en mi cabeza. Hora de enfrentar lo que había estado temiendo. Hora de traer a mi bebé al mundo. Sola. ¿Hay alguien contigo?, preguntó la doctora. Su voz era amable. Pero sus ojos ya conocían la respuesta. Mi madre viene en camino, dije. Pero, mi esposo. No pude terminar. Las lágrimas me ahogaron. La doctora puso su mano sobre la mía. Está bien. No estás sola. Nosotras estamos contigo. Y vamos a traer a tu bebé de manera segura. Y no sé por qué, pero esas palabras, de una extraña, me dieron más consuelo que 9 años de matrimonio. Me llevaron a la sala de partos. Todo era blanco. Demasiado brillante. Demasiado frío. Me ayudaron a subir a la camilla. Me colocaron en posición. Y entonces, vino la contracción más fuerte. Como si mi cuerpo estuviera siendo partido en dos. Grité. No pude contenerlo. El dolor era inhumano. Necesito que puje, María, dijo la doctora. Cuando venga la próxima contracción, empuja con toda tu fuerza. Y vino. Como una ola gigante. Imparable. Ahora. Puja. Y pujé. Con toda la fuerza que no sabía que tenía. Con toda la rabia que llevaba acumulada. Con todo el dolor que necesitaba salir. No solo estaba trayendo un bebé al mundo. Estaba expulsando todo lo que me había tragado. Todas las veces que callé. Todas las veces que justifiqué. Todas las veces que me hice pequeña para que él se sintiera grande. Todas las veces que sonreí cuando quería llorar. Todas las veces que dije, está bien, cuando nada estaba bien. Muy bien, María. Otra vez. Otra contracción. Más fuerte. Más profunda. Pujé otra vez. Y grité. Y lloré. Y en cada empujón, sentía que estaba naciendo no solo mi hijo, sino yo misma. Una versión de mí que no conocía. Más fuerte. Más feroz. Más libre. Porque cuando alguien te abandona, en tu momento más vulnerable, te enseña algo brutal, pero también liberador, que puedes sobrevivir incluso sin lo que creías imprescindible. Que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. Que el único rescate que necesitas viene de ti misma. Ya veo la cabeza, gritó la doctora. Un empujón más, María. Solo uno más. Respiré profundo. Reuní cada gramo de fuerza. Pensé en Sofía. En mi madre. En este bebé que estaba a punto de conocer. Y pujé. Con todo. Con mi cuerpo. Con mi alma. Con mi corazón roto, pero todavía latiendo. Y entonces, escuché el llanto. El llanto de mi bebé. Ese sonido que borra todo. Que cura todo. Que hace que el mundo se detenga un segundo. Es un niño, dijo la doctora. Con voz emocionada. Un niño hermoso y fuerte. Y me lo pusieron sobre el pecho. Caliente. Pequeño. Perfecto. Con su piel rosada, todavía cubierta de vernix. Con sus ojitos cerrados. Con sus manitas apretadas en puños. Y su boca, buscando instintivamente. Buscándome. Lo acerqué a mi pecho. Y él se aferró. Como si supiera que yo era su hogar. Su seguridad. Su todo. Y yo lo miré. Realmente lo miré. A través de las lágrimas que no podía contener.
Y algo cambió. No fue instantáneo. No fue mágico. Pero fue real. Profundo. Transformador. Porque cuando lo tuve en mis brazos, cuando sentí su piel contra la mía, cuando escuché su respiración, pequeña pero constante, entendí algo que nunca había entendido antes. Que el amor verdadero, no necesita ser recíproco para ser poderoso. Que yo podía dar sin recibir. Que yo podía ser fuerte sin que nadie me sostuviera. Que yo podía ser suficiente, incluso cuando me habían hecho sentir que no lo era. Mi bebé abrió los ojos. Y me miró. Esos ojos oscuros, que parecían ver directamente a mi alma. Como si me conociera desde siempre. Como si supiera todo lo que había pasado para traerlo aquí. Como si me estuviera agradeciendo. Hola, mi amor, susurré. Soy tu mamá. Y voy a protegerte siempre. Siempre. Las enfermeras se movían a mi alrededor. Limpiando. Pesando. Midiendo. 3.4 kilos, anunció una. 52 centímetros. 10 dedos en las manos. 10 dedos en los pies. Perfecto. Perfecto. Esa palabra resonó en mi corazón. Porque sí. Él era perfecto. A pesar de todo. A pesar del abandono. A pesar del dolor. A pesar de que su padre había elegido no estar. Él era perfecto. Y era mío. ¿Cómo se va a llamar?, preguntó la enfermera mayor. La que había sostenido mi mano. Yo había planeado que Alejandro y yo elegiríamos el nombre juntos. Que sería un momento compartido. Especial. De esos que se recuerdan para siempre. Pero él no estaba. Y yo ya no lo iba a esperar. Ya no iba a poner mi vida en pausa, esperando que él decidiera aparecer. Mateo, dije. Con voz firme. Clara. Se llama Mateo. Hermoso nombre, sonrió la enfermera. ¿Qué significa? Don de Dios, respondí. Y lo era. Porque aunque todo había salido mal, aunque me habían abandonado, aunque sentía que mi vida estaba en ruinas, mi hijo era un regalo. Un regalo que no merecía perder, por el dolor que otro me había causado. Mi madre llegó 30 minutos después. Corriendo por el pasillo. Con los ojos rojos. Había estado llorando todo el camino. Hija. Me abrazó. Y miró a Mateo. Y lloró de nuevo. Pero esta vez, de alegría. Es hermoso. Es perfecto. ¿Cómo estás? Cansada, dije. Pero bien. Ella me miró a los ojos. Buscando. Y encontró lo que sabía que encontraría. Alejandro. Negué con la cabeza. No vino. Nunca entró al hospital. No sé dónde está. Vi la rabia en sus ojos. Pero también algo más. Orgullo. Eres increíble, ¿lo sabías? Lo hiciste sola. Trajiste a este bebé al mundo, sola. Y por primera vez, sentí que sí. Que era increíble. No porque quisiera hacerlo sola. Sino porque, cuando no me quedó otra opción, lo hice. Me quedaron observando, por unas horas. En una habitación pequeña. De recuperación. Mateo dormía en mis brazos. Envuelto en una manta de hospital. Azul con patitos blancos. Yo no podía dejar de mirarlo. Cada pestañita. Cada respiro. Cada movimiento diminuto. Era hipnotizante. Y mientras lo miraba, algo extraño sucedió. El dolor en mi corazón comenzó a transformarse. No desapareció. Eso sería mentir. Pero cambió. Se volvió combustible. Porque me di cuenta de que tenía dos opciones: quedarme en el papel de la mujer abandonada. De la víctima. De la que no fue suficiente. O levantarme. Y mostrarle a este niño que el amor de una madre vale más que la ausencia de un padre.
Decidí, en ese momento, que Alejandro no iba a definir mi historia, ni la de mis hijos. Que su abandono no iba a ser lo más importante de nuestras vidas. Que íbamos a ser felices, a pesar de él. O tal vez, gracias a su ausencia. Me trasladaron a una habitación. En el tercer piso. Una habitación con 2 camas. Pero yo estaba sola. Sin compañera de cuarto. Solo yo y Mateo. La ventana daba a un parque. Podía ver árboles. Niños jugando a lo lejos. Vida. Continuando. Como siempre lo hace. A pesar del dolor individual. Mi madre se quedó conmigo esa noche. Sentada en la silla incómoda. Negándose a irse. No voy a dejarte sola, dijo. Y no lo hizo. Sofía llegó al día siguiente. Con mi madre. Mi pequeña corrió hacia mí, cuidando de no chocar con la cama. Mami. Hola, mi vida. La abracé con un brazo. Con el otro, sostenía a Mateo. ¿Ese es mi hermanito? Sus ojos eran pura maravilla. Sí, mi amor. Este es Mateo. Ella se acercó. Curiosa. Cautelosa. Tocó su manita. Y Mateo apretó su dedito. Mami. Me está agarrando. Sofía rió. Esa risa cristalina de los niños. Y por primera vez en meses, yo también reí. De verdad. No una sonrisa forzada. Sino una risa real. Que salió de algún lugar profundo de mi pecho. ¿Y papi?, preguntó Sofía. Mirando alrededor. El silencio se hizo pesado. Mi madre me miró, esperando mi respuesta. Papi no pudo venir, mi amor. ¿Por qué? Porque, a veces las personas no saben cómo estar presentes. Pero nosotros estamos juntos. Y eso es lo que importa. No era toda la verdad. Pero era lo que ella necesitaba escuchar. Por ahora. Me quedé internada 2 días. 2 días en los que Alejandro nunca apareció. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Las enfermeras dejaron de preguntar. Entendían. Algunas me miraban con lástima. Otras, con respeto. Como si entendieran que estar sola y seguir adelante requiere un tipo especial de valentía. La segunda noche, Mateo lloró mucho. Tenía cólicos. Yo caminaba por la habitación, meciéndolo, cantándole, exhausta, con el cuerpo todavía adolorido, con las hormonas haciendo estragos. Y en un momento, me senté en la cama, con Mateo en brazos. Y lloré. Lloré todo lo que no había llorado. Todo lo que me había guardado. Lloré por el matrimonio muerto. Lloré por la traición. Lloré por mis hijos. Lloré por mí. Pero después, algo extraño pasó. Sequé mis lágrimas. Miré a Mateo, que finalmente se había quedado dormido. Y sentí claridad. Una claridad fría. Dolorosa. Pero también liberadora. Porque entendí que él ya se había ido hace mucho tiempo. Que el abandono en el hospital no fue el comienzo. Fue el final. De una historia que ya estaba rota. Y que yo había estado tratando de sostener sola. Recordé las palabras que había leído alguna vez de Marco Aurelio: lo que te perjudica no está en la acción de otro, sino en tu propia opinión sobre ello. Yo no podía controlar que él se fuera. Pero podía controlar cómo iba a responder. Podía quedarme en el papel de víctima. O podía levantarme y construir una vida nueva. No perfecta. No sin dolor. Pero mía. El día que me dieron de alta, llegué a casa con Mateo en brazos. Mi madre conducía. Sofía iba en el asiento trasero, cantando canciones que le había enseñado en la escuela. El sol brillaba. Como si el mundo no supiera
que el mío se había derrumbado. Cuando llegamos, mi madre abrió la puerta. Y yo entré a la casa alquilada, que había sido mi hogar durante años. Pero algo era diferente. Había un silencio. Pesado. Extraño. Dejé a Mateo en su Moisés. Y caminé por la casa. Lentamente. El cuarto principal. Su lado del armario, vacío. Sus zapatos, desaparecidos. Su cepillo de dientes, ya no estaba. Fui a la sala. Sus libros se habían ido. Su laptop, que siempre dejaba en el sofá, no estaba. Sus llaves de repuesto, que colgaban junto a la puerta, habían desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Como si 9 años juntos, 2 hijos, una vida compartida, no significaran nada. Mi madre me encontró, parada en medio de la sala, mirando el espacio vacío. Hija. Se llevó todo, dije, con voz hueca. Mientras yo estaba en el hospital, vino y se llevó sus cosas. Todo. Ella me abrazó. Y yo, me permití un momento de debilidad. Solo un momento. Porque Sofía estaba en la otra habitación. Y no podía verme, completamente rota. ¿Dejó algo?, preguntó mi madre. Fui a la cocina. Y ahí, sobre la mesa, encontré un sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había 2 cosas, una nota. Y dinero. La nota decía: María, no sé cómo explicar esto. No puedo ser el hombre que necesitas. No puedo ser el padre que ellos merecen. Esto es lo mejor que puedo hacer. El dinero es para los primeros meses. No me busques. Por favor. Alejandro. Y había 5.000 en efectivo. Miré el dinero. Miré la nota. Y sentí nada. Ni rabia. Ni tristeza. Solo vacío. Porque ahora era real. Definitivo. No había vuelta atrás. Él no iba a regresar con remordimiento. No iba a tocar la puerta, pidiendo perdón. Se había ido. Para siempre. Y lo único que dejó fue dinero. Como si el dinero pudiera compensar una vida entera de ausencia. ¿Qué dice?, preguntó mi madre. Le entregué la nota. Ella la leyó. Y la rompió. En 1000 pedazos. Cobarde, murmuró. Maldito cobarde. Y tenía razón. Esa noche, acosté a Sofía. Ella preguntó lo que yo sabía que preguntaría. Mami, ¿dónde está papi? ¿Por qué no vino al hospital? Me senté en su cama. Acaricié su cabello. Y decidí que no iba a mentirle. No más. Papi se fue, mi amor. ¿A dónde? Lejos. ¿Va a regresar? Esa pregunta me partió el corazón. Porque en sus ojos vi esperanza. Y no quería matarla. Pero tampoco podía alimentarla con mentiras. No lo sé, dije. Pero lo que sí sé es que nosotros vamos a estar bien. ¿Cómo? Porque nos tenemos. Tú me tienes a mí. Yo te tengo a ti. Y tenemos a Mateo. Y a la abuela. Somos una familia. Y las familias se cuidan entre sí. Aunque no esté papi. Aunque no esté papi. Ella pensó por un momento. Su carita seria, procesando información demasiado pesada para sus 6 años. ¿Es mi culpa?, preguntó finalmente. Y ahí, mi corazón se hizo pedazos. La abracé. Fuerte. No, mi vida. No, no, no. Nada de esto es tu culpa. Ni tuya, ni de Mateo, ni mía. A veces, las personas grandes toman decisiones que lastiman a otros. Y esto es una decisión de papi. No es culpa tuya. Ella lloró en mi hombro. Y yo contuve mis propias lágrimas. Porque tenía que ser fuerte. Por ella. Por Mateo. Por mí. Los primeros días fueron los más duros. Mateo lloraba por las noches.
Sofía tenía pesadillas. Yo apenas dormía 2 o 3 horas interrumpidas. Las facturas comenzaron a llegar. Electricidad, agua, el alquiler. Y yo tenía el dinero que Alejandro dejó. 5.000. Que parecía mucho, pero no lo era. Hice cálculos. Con cuidado. Me alcanzaría para 3 meses. Tal vez 4, si era muy cuidadosa. Pero después, ¿qué? Empecé a buscar trabajo. Con un bebé de 2 semanas. Era difícil. Casi imposible. Nadie quiere contratar a una mujer con un recién nacido. ¿Quién cuidará al bebé? ¿Cuándo puedes empezar? ¿Tienes experiencia reciente? No, era un golpe. Cada puerta cerrada, un recordatorio de que estaba sola. Al mes, llamé a mi madre. Necesito ayuda, le dije. Y esas 3 palabras fueron las más difíciles que había dicho en mi vida. Porque yo siempre había sido la fuerte, la independiente, la que no necesitaba nada. Pero ahora tenía que tragarme mi orgullo. Por mis hijos. Dime qué necesitas, dijo ella. Sin juzgar. Sin decir, te lo dije. Solo, amor. ¿Puedes cuidar a los niños mientras busco trabajo? Por supuesto. Todos los días que necesites. Y así empezó mi nueva vida. Dejaba a Mateo y Sofía con mi madre a las 6 de la mañana. E iba a buscar trabajo. A donde fuera. Restaurantes. Tiendas. Oficinas. Casas que necesitaban limpieza. No me importaba. Solo necesitaba un ingreso. Cualquier ingreso. Finalmente, después de 3 semanas, conseguí trabajo. En una panadería. Turno de 5 de la mañana a 2 de la tarde. El pago era mínimo. Pero era algo. Era un comienzo. El primer día, llegué temprano. Con mi uniforme prestado. Demasiado grande. Pero limpio. Vas a estar en el mostrador, dijo el dueño. Y a veces, ayudando en la cocina. Asentí. Agradecida. Dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Los días se volvieron una rutina agotadora. Despertarme a las 4. Preparar la pañalera de Mateo. El almuerzo de Sofía. Llevarlos a casa de mi madre. Trabajar 8 horas. De pie. Con las manos en masa. En harina. En agua caliente. Recoger a los niños. Preparar la cena. Bañarlos. Acostarlos. Y entonces, finalmente, caer en la cama. Para dormir 4 horas. Y empezar de nuevo. No había tiempo para pensar en Alejandro. No había tiempo para llorar. No había tiempo para nada excepto sobrevivir. Pero poco a poco, las cosas mejoraron. No mucho. No de repente. Pero mejoraron. Pude pagar el alquiler. Pude comprar comida. Pude mantener las luces encendidas. Y eso era una victoria. Mateo cumplió 3 meses. Ya sonreía. Esas sonrisas que hacen que todo valga la pena. Sofía se había adaptado. Ya no preguntaba tanto por su padre. Como si supiera que esa puerta estaba cerrada. Y yo empezaba a sentirme diferente. Más fuerte. Más segura. Como si estuviera descubriendo quién era realmente. Sin él. Sin su sombra. Sin su presencia, que me había hecho tan pequeña. Una tarde, después del trabajo, pasé por una librería. Nunca había sido de leer mucho. Pero algo me llamó la atención. Un libro en el escaparate. Meditaciones, de Marco Aurelio. Lo compré. Con dinero que probablemente debería haber usado en otra cosa. Pero algo me decía que lo necesitaba. Esa noche, después de acostar a los niños, lo abrí.
Y leí, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza. Y lloré. Pero no de tristeza, sino de reconocimiento. Porque esas palabras describían exactamente lo que estaba aprendiendo. Que no podía controlar que Alejandro se fuera. Pero podía controlar cómo respondía. Y estaba respondiendo con fuerza. Con dignidad. Con amor hacia mis hijos y hacia mí misma. Seguí leyendo ese libro. Cada noche. Unas pocas páginas. Y cada palabra era como un bálsamo. Como si Marco Aurelio, desde hace 2000 años, me estuviera hablando directamente a mí. El impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Y entendí que el abandono de Alejandro no era el fin de mi camino. Era el comienzo de uno nuevo. Un camino que yo estaba forjando. Con mis propias manos. Con mi propio sudor. Con mi propia voluntad. Pasaron 6 meses. Medio año, desde aquel día, en el hospital. Medio año, sin una palabra de él. Y yo, ya no lo esperaba. Ya no revisaba mi teléfono. Ya no me sobresaltaba cuando alguien tocaba la puerta. Ya no vivía en la herida. Porque Séneca tenía razón, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Yo había sufrido pensando en lo que perdí. Pero cuando dejé de pensar en lo que no tenía, y empecé a ver lo que sí tenía, todo cambió. Tenía 2 hijos, sanos y hermosos. Tenía un trabajo. Tenía un techo. Tenía comida en la mesa. Tenía a mi madre, que nunca me abandonó. Y tenía algo más. Algo que no tenía antes. Tenía mi dignidad. Porque yo no me quedé rogando amor. No me arrastré suplicando que volviera. No permití que su ausencia me definiera. Elegí levantarme. Y esa elección me devolvió algo que él nunca pudo quitarme, mi poder. Mi fuerza. Mi valor. Al 7º mes, mi jefe me ofreció un puesto de tiempo completo. Con un mejor salario. Y beneficios. Lloré cuando me lo dijo. De alivio. De gratitud. De esperanza. Porque por primera vez, en mucho tiempo, vi un futuro. No perfecto. Pero posible. Comencé a ahorrar. Poco a poco. Cada semana guardaba algo. Para emergencias. Para el futuro. Para darles a mis hijos lo que merecían. Mateo cumplió 1 año. Su primer cumpleaños. Hice una pequeña fiesta. En casa de mi madre. Con globos. Y un pastel casero. Sofía le cantó. Con su vocecita dulce. Y Mateo aplaudió. Y se rió. Y yo miré a mi alrededor. A mi madre. A mis 2 hijos. A esta pequeña familia que habíamos construido. Y me di cuenta de algo hermoso. Que éramos felices. No a pesar del abandono. Sino a través de él. Porque ese abandono nos había forzado a acercarnos más. A ser más fuertes. A valorar lo que teníamos. Una tarde, recibí una llamada. Un número desconocido. Dudé. Pero contesté. ¿María? Era él. Su voz. Después de casi 1 año. Mi corazón se aceleró. Pero no de esperanza. Sino de algo diferente. Rabia. Pero también indiferencia. ¿Qué quieres?, pregunté. Fría. Directa. Yo quería saber cómo están. ¿Cómo está el bebé? Silencio. ¿Ahora quieres saber? María, yo. No, lo interrumpí. No tienes derecho. Tuviste 1 año para preguntar. 1 año en el que elegiste no estar. Lo sé, pero... ¿Pero qué, Alejandro? ¿Pero ahora te sientes culpable? ¿Pero ahora te sientes solo?
Mi hijo tiene 1 año. 1 año que te perdiste. Sus primeras sonrisas. Sus primeras palabras. Sus primeros pasos. Todo. ¿No es tan simple? Sí lo es. Es tan simple como esto: tuviste una opción. Quedarte o irte. Elegiste irte. Y ahora, tienes que vivir con esa elección. Silencio del otro lado. Si quieres ver a tus hijos, continué. Habla con mi abogado. Establece visitas formales. Paga la pensión que les corresponde. Pero a mí, no me vuelvas a llamar como si fuéramos amigos. Como si no hubiera pasado nada. María. No. Ya no más. Te deseo lo mejor. De verdad. Pero lejos de nosotros. Y colgué. Con las manos temblando. Pero con el corazón firme. Porque había tomado el control de mi historia. Y él ya no era el protagonista. Yo lo era. Hoy, 3 años después de ese día, estoy sentada en mi apartamento. No es grande. 2 habitaciones. Un baño. Una cocina pequeña. Pero es nuestro. Lo alquilé hace 1 año. Después de juntar lo suficiente para el depósito. Es modesto. Pero tiene algo que nunca tuve en la otra casa: paz. No hay gritos. No hay silencios incómodos. No hay tensión flotando en el aire. Solo amor. Risas. Y la tranquilidad de saber que esta vida la construí yo. Nadie me la regaló. Nadie me rescató. La levanté desde las cenizas con mis propias manos. Mateo tiene 3 años. Es un torbellino de energía. Corre por la casa con sus carritos. Su risa llena cada espacio. Y cuando me mira con esos ojos grandes, no veo ausencia. No veo falta. Veo plenitud. Porque aunque no tiene a su padre presente, tiene algo más valioso: una madre que movió cielo y tierra para darle una vida digna. Sofía tiene 9 años. Ya está en 4º grado. Es brillante. Fuerte. Resiliente. A veces, todavía pregunta por su padre. Pero ya no con dolor, sino con curiosidad. Mami, ¿cómo era papi? Y yo le cuento las cosas buenas. Porque no quiero llenarla de rencor. No quiero que crezca con odio en el corazón. Le digo que su padre tenía una risa contagiosa. Que le gustaba el fútbol. Que hacía los mejores panqueques. Y también le digo la verdad: a veces, mi amor, las personas no están listas para el amor que les damos. Y está bien. Porque nosotros estamos listos para amarnos entre nosotros. Y eso es más que suficiente. Yo ya no trabajo en la panadería. Hace 1 año y medio me inscribí en un curso de contabilidad. Por las noches. Después de acostar a los niños. Fue agotador. Hubo momentos en que quise renunciar. Pero seguí. Porque quería mostrarles a mis hijos que nunca es tarde para perseguir tus metas. Terminé el curso. Me certifiqué. Y hace 6 meses conseguí trabajo en una oficina pequeña. No es el trabajo de mis sueños. Pero es estable. Tiene beneficios. Y me permite estar con mis hijos por las tardes. El salario es mejor. No mucho. Pero suficiente para vivir con dignidad. Ya no cuento monedas. Ya no tengo miedo de que se corte la luz. Y eso es libertad. Alejandro nunca volvió. Después de esa llamada, hace 2 años, no supe más de él. No paga pensión. No viene a ver a sus hijos. No existe en nuestras vidas. Excepto en los papeles legales. Donde aparece como padre. Pero no lo es. Porque ser padre no es solo biología. Es estar presente. Es cambiar pañales a las 3 de la mañana. Es secar lágrimas. Es celebrar logros. Es enseñar.
es amar sin condiciones. Y él nunca supo hacer eso. Aprendí algo importante en estos 3 años, que la ausencia de alguien puede doler. Pero también puede enseñar. Me enseñó que puedo confiar en mí misma. Que puedo tomar decisiones. Que puedo proveer. Que puedo amar más de lo que creía posible. Me enseñó que no necesito un hombre para ser una familia completa. Que la familia no es sobre quien falta, sino sobre quien se queda. Y aquí nos quedamos nosotros. Mi madre. Mis hijos. Yo. Una pequeña tribu. Rota para algunos, pero inquebrantable para nosotros. Hoy, cuando miro a mis hijos, no veo las cicatrices de un abandono. Veo el fruto de mi resiliencia. Veo la prueba de que el amor de una madre es más fuerte que cualquier ausencia. Veo 2 seres humanos que crecen sabiendo que fueron elegidos, que fueron amados, que valieron la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada sacrificio. A veces, Sofía me pregunta, mami, ¿estás triste de que papi no esté? Y le digo la verdad, al principio, sí. Estuve muy triste. Y enojada. Y asustada. Pero ahora, ya no. Porque si él hubiera estado, tal vez yo nunca hubiera descubierto lo fuerte que soy. Tal vez nunca hubiera aprendido que puedo hacer cosas que creía imposibles. Tal vez nunca me hubiera dado cuenta de que no necesito que alguien me defina. Porque yo me defino a mí misma. Y ella, con sus 9 años sabios, asiente. Como si entendiera más de lo que debería a su edad. Eres la mamá más fuerte del mundo, me dice. Y yo la abrazo. Porque ella no sabe que es por ella y por su hermano que encontré esa fuerza. Ellos fueron mi razón, mi combustible, mi porqué. Cuando todo lo demás se derrumbó, ellos se mantuvieron firmes, mirándome, confiando en mí, y no podía fallarles. No podía derrumbarme. Porque ellos merecían una madre que les enseñara no solo a sobrevivir, sino a florecer, incluso en la adversidad. Especialmente en la adversidad. Leí algo hace unos meses. De Epicteto, no eres lo que te pasa, sino lo que decides convertirte después de lo que te pasa. Y esas palabras resonaron en mi alma. Porque sí, me pasó algo terrible. Me abandonaron. Me traicionaron. Me rompieron el corazón. Pero yo decidí convertirme en algo más grande que el dolor. Decidí convertirme en la madre que mis hijos necesitaban. En la mujer que yo necesitaba ser. En alguien que no se define por lo que perdió, sino por lo que construyó desde las ruinas. Y hoy puedo decir, con total honestidad, soy feliz. No es una felicidad perfecta. Todavía hay días difíciles. Todavía hay facturas que me cuestan pagar. Todavía hay noches en que me siento sola. Pero es una felicidad real. Auténtica. Ganada con sangre, sudor y lágrimas. Y vale infinitamente más que cualquier felicidad que dependiera de alguien más. Porque esta la construí yo. Y nadie, absolutamente nadie, me la puede quitar. Hace unos días, Mateo me preguntó, mami, ¿por qué no tengo papá? Era la primera vez que lo preguntaba. Y mi corazón se detuvo un segundo. Me arrodillé para estar a su altura. Y le dije, si tienes papá, mi amor. Pero él no pudo quedarse. A veces, las personas se pierden. No porque no las ames, sino porque ellos no saben cómo amar. Pero yo te tengo a ti, siempre. Siempre me vas a tener a mí. ¿Y tú me tienes a mí? Siempre, mi vida. Siempre. Y me abrazó. Con esos brazos pequeños, pero fuertes. Y en ese abrazo, sentí que todo había valido la pena. Cada sacrificio.
cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda. Todo. Porque este niño y su hermana crecerán sabiendo algo fundamental, que fueron amados. Profundamente amados. Por una madre que nunca se rindió. Que nunca los abandonó. Que siempre, siempre estuvo ahí. Y eso es más poderoso que cualquier ausencia. Marco Aurelio escribió, la vida es como el hierro. Si no la usas, se oxida. Si la golpeas demasiado, se quiebra. Pero si la forjas con fuego, se convierte en espada. Y eso es lo que somos. Mi hija, mi hijo y yo. Espadas forjadas en el fuego del abandono, de la traición, del dolor. Pero espadas al fin. Fuertes. Brillantes. Inquebrantables. Y cuando mis hijos crezcan y me pregunten, ¿por qué no me rendí? ¿Por qué seguí adelante? ¿Por qué elegí la fuerza sobre la victimización? Les diré, porque ustedes merecían una madre que les mostrara que la vida puede tumbarte. Pero tú decides si te quedas en el suelo o te levantas. Una y otra vez. Hasta que el levantarte se vuelve tu naturaleza. Hasta que la fuerza se convierte en tu esencia. Hasta que la resiliencia es tu segundo nombre. Esta es mi historia. No es perfecta. No tiene un final de cuento de hadas. No hay príncipe rescatador. No hay reconciliación romántica. Pero es real. Y es mía. Y en su imperfección encontré mi propia perfección. La perfección de saber que puedo contar conmigo misma. La perfección de amar sin esperar nada a cambio. La perfección de ser madre, padre, guerrera y refugio. Todo en uno. Y si hoy hay una mujer escuchando que está pasando por algo similar, quiero que sepas, vas a sobrevivir. Más que eso. Vas a florecer. No de inmediato. No sin dolor. Pero vas a florecer. Porque dentro de ti hay una fuerza que ni siquiera tú conoces. Una fuerza que solo despierta cuando no tienes otra opción. Y cuando despierte, te darás cuenta de que nunca necesitaste que alguien te salvara. Porque tú siempre fuiste tu propia salvación. El abandono duele. No voy a mentir. Duele como nada que haya sentido. Pero ese dolor no es el final. Es el comienzo de tu transformación. Es la semilla que se planta en la oscuridad y que después florece en luz. Así que levántate. Un pie delante del otro. Una respiración a la vez. Un día tras otro. Hasta que un día te des cuenta de que ya no estás sobreviviendo. Estás viviendo. Realmente viviendo. Y esa vida que construiste desde las cenizas, será tu mayor obra maestra. Porque no la heredaste. No te la regalaron. La ganaste. Con cada lágrima. Con cada batalla. Con cada momento en que elegiste seguir. Cuando todo te decía que te rindieras. Y esa es la historia más poderosa que puedes contarles a tus hijos, que su madre fue una guerrera. No porque nunca cayó, sino porque siempre, siempre se levantó. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que era tu historia también, quiero que sepas algo, no estás sola. Nunca estuviste sola. Porque el dolor no nos separa. Nos conecta. Cada mujer que ha sido abandonada, cada madre que ha tenido que ser fuerte, cada persona que ha sentido que el mundo se derrumba. Estamos unidas por un hilo invisible de resiliencia. Y ese hilo no se rompe. Puede estirarse. Puede tensarse. Pero no se rompe. Porque estamos hechas de algo más fuerte que el acero. Estamos hechas de amor. De esperanza. De la capacidad infinita de levantarnos una vez más. Y si hoy te sientes rota,
Si sientes que no puedes más. Si miras a tu alrededor y solo ves soledad. Escúchame, puedes. Sí puedes. No porque sea fácil. No porque no duela. Sino porque, dentro de ti, hay una fuerza. Que ni siquiera tú conoces todavía. Una fuerza que solo despierta cuando no tienes otra opción. Y cuando despierte, cuando finalmente te levantes, te darás cuenta de algo hermoso que nunca necesitaste que alguien te salvara. Porque tú siempre fuiste tu propia salvación. El abandono duele. No voy a mentirte. Duele como nada que hayas sentido antes. Pero ese dolor no es el final. Es el comienzo de tu transformación. Es la semilla que se planta en la oscuridad y que después florece en luz. Hoy, 3 años después, puedo mirarte a los ojos, aunque no te vea, y decirte con certeza, vas a sobrevivir. No solo vas a sobrevivir. Vas a florecer. Vas a descubrir partes de ti que no sabías que existían. Vas a ser más fuerte, más sabia, más libre. Y un día, no muy lejano, mirarás hacia atrás, a este momento de dolor, y en lugar de llorar, sonreirás. Porque te darás cuenta de que ese abandono no te destruyó, te liberó. Te liberó de cargar con alguien que no podía caminar a tu lado. Te liberó de esperar amor de alguien que no sabía darlo. Te liberó para encontrarte contigo misma. Y ese encuentro, ese reencuentro con tu propia esencia, vale más que cualquier relación que hayas perdido. Porque cuando te tienes a ti misma, cuando te amas a ti misma, cuando confías en ti misma, ya no necesitas que nadie te valide. Ya no necesitas que nadie te complete. Ya no necesitas vivir en el miedo de que te abandonen. Porque aprendiste la lección más importante, que nunca, nunca te vas a abandonar a ti misma. Y esa promesa que te haces a ti misma es más poderosa que cualquier promesa que alguien más pueda hacerte. Así que hoy, quiero dejarte con esta reflexión: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú no puedes controlar quién se va, pero puedes controlar cómo te levantas. No puedes controlar quién te abandona, pero puedes controlar a quién te conviertes después del abandono. Y te prometo, con cada fibra de mi ser, que la mujer que te convertirás después de este dolor será más poderosa de lo que jamás imaginaste. Porque las tormentas no vienen para destruirnos. Vienen para mostrarnos de qué estamos hechas. Y tú estás hecha de luz, de amor, de fuerza inquebrantable. Solo que a veces necesitas que te rompan para descubrir lo irrompible que eres. Así que levántate. Un pie delante del otro. Una respiración a la vez. Un día tras otro. Hasta que un día te des cuenta de que ya no estás sobreviviendo. Estás viviendo. Realmente viviendo. Y esa vida que construiste desde las cenizas, será tu mayor obra maestra. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que estaba hablando de ti, deja un comentario. No por mí, sino por todas las mujeres que necesitan saber que no están solas. Tu voz importa. Tu historia importa. Tu dolor no es en vano. Porque cuando lo compartes, cuando lo nombras, cuando lo conviertes en fuerza, le das permiso a otras para hacer lo mismo. Suscríbete a este canal si quieres más historias de transformación, de dolor convertido en poder, de caídas que se convirtieron en vuelos. Porque aquí no escondemos las heridas. Las honramos, las mostramos y las convertimos en sabiduría. Cada historia que comparto es una luz en la oscuridad de alguien. Y tú puedes ser esa luz. Con tu comentario. Con tu historia. Con tu simple presencia, que le dice a otra mujer: yo también pasé por eso. Y sobreviví. Así que déjame tu comentario. Comparte esta historia
con alguien que lo necesite. Y recuerda, siempre recuerda, el abandono no es el final de tu historia. Es solo el comienzo de un capítulo donde tú eres la heroína. No la víctima. La heroína. La guerrera. La inquebrantable. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme entrar en tu corazón. Y gracias por tu valentía. Porque sé que si llegaste hasta aquí, es porque tú también estás luchando tu propia batalla. Y quiero que sepas que la vas a ganar. No porque sea fácil, sino porque ya decidiste no rendirte. Y esa decisión, esa simple decisión, es lo único que necesitas para cambiar tu vida. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos convirtiendo dolor en fuerza, lágrimas en sabiduría y abandono en renacimiento. Porque así somos, inquebrantables. Siempre. Con amor y fuerza, María. Historia real inspirada en testimonios de mujeres valientes. Burbuja de diálogo. ¿Esta historia resonó contigo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu voz puede cambiar la vida de alguien. Campana. Suscríbete para más historias reales de transformación cada semana, una nueva luz en la oscuridad. No preguntes por qué te pasó esto. Pregunta en quién te vas a convertir después de esto. Filosofía estoica moderna.